Jacqueline González Cabán. En esta ocasión les quiero compartir acerca de los ángulos en trigonometría, un tema que es sumamente importante ya que él mismo nos crea los fundamentos para próximos temas que vamos a estar viendo en el curso de trigonometría. Deseo iniciar por la identificación de los ángulos por su rotación. Es bien importante que tengamos claro que en trigonometría vamos a encontrar ángulos que van a mostrar una orientación positiva y vamos a encontrar ángulos que van a mostrar una orientación negativa. Es bien importante que lo sepamos diferenciar a cada uno de ellos. En el primer ejemplo que le presento aquí, podemos ver un ángulo que fue trazado en color amarillo y ese ángulo tiene una rotación que fue trazada en color verde, ese es el ángulo alfa. Ese ángulo podemos apreciar que su rotación está dada en un movimiento antihorario, entiéndase, en un movimiento contrario al que normalmente podemos apreciar en las manecillas de un reloj. Ese muestra entonces el caso de un ángulo positivo. Siempre que yo vea ángulos que tienen una orientación en un movimiento antihorario, entiéndase nuevamente en un movimiento contrario al de las manecillas de un reloj, ese ángulo va a ser positivo. De otra parte, voy a tener ángulos negativos. Esos ángulos van a ser aquellos ángulos que van a mostrar una orientación en un movimiento horario, entiéndase conforme al movimiento que yo puedo apreciar en las manecillas de un reloj. Lo podemos ver reflejado en el siguiente ejemplo que les muestro. Aquí tenemos un ángulo que nuevamente fue trazado de color amarillo, su giro fue trazado en color rojo, es el ángulo alfa, y podemos apreciar que ese giro es en un movimiento horario, conforme a las manecillas de un reloj. Así, nosotros podemos identificar cuando un ángulo es positivo y cuando un ángulo es negativo. Es bien importante que cuando estemos trabajando ángulos en trigonometría siempre le tracemos su orientación, ya que si no trazamos la orientación no podemos deducir si el ángulo es positivo o el ángulo es negativo. Continuamos con lo que es un ángulo en posición estándar. Mire, un ángulo en posición estándar es aquel ángulo que primero que todo tiene su vértice en el origen del plano cartesiano y también tiene su lado inicial en la parte positiva del eje de X. Entiéndase, ¿verdad? En el lado derecho horizontal del plano cartesiano. Aquí podemos ver un ejemplo. Yo tracé un ángulo que está trazado en color azul llamado el ángulo teta. Ese ángulo teta me le trazaron, ¿verdad?, su orientación en contra a las manecillas del reloj. Si repasamos el concepto anterior, sabemos que es un ángulo con una orientación positiva. Podemos apreciar que ese ángulo tiene su vértice en el origen del plano cartesiano y también podemos apreciar que su lado inicial está sobre la parte positiva del eje de X. El lado terminal no tiene ninguna restricción, lo que quiere decir que el lado terminal puede estar ubicado en cualquier lugar del plano cartesiano. Importante, ¿verdad?, que tengamos en perspectiva que un ángulo va a estar en posición estándar si cumple con las dos características que les señalé. Nuevamente las repaso. El vértice de ese ángulo tiene que estar ubicado en el origen del plano cartesiano y el lado inicial tiene que estar en la parte positiva del eje de X. Todos los ángulos que cumplen con esas dos características van a ser ángulos que se encuentran en posición estándar o en posición normal. Continuamos con lo que es un ángulo cuadrantal. Un ángulo cuadrantal es aquel que tiene su lado inicial en la parte positiva del eje de X y tiene su lado terminal
sobre alguno de los semiejes del plano cartesiano. Usted sabe, ¿verdad?, que los semiejes en el plano cartesiano van a estar, se los voy a señalar por aquí, en un colorcito amarillo, desde el 0, que es aquí, hasta, ¿verdad?, todo lo que es el eje horizontal hacia la derecha de la X. Esto es un semieje. También tengo otro semieje desde el origen hacia la Y, ¿verdad?, positiva. Todo eso hacia arriba nos indica otro semieje. Tenemos también otro semieje desde el origen hasta todo lo que comprende el lado izquierdo de nuestro eje horizontal. También indica otro semieje. Y tenemos otro semieje que va a estar dado desde el 0 hacia abajo, ¿verdad?, en lo que comprende en el eje de Y negativo. Todos esos van a ser semiejes. Aquí tenemos entonces 4 semiejes. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tener un ángulo cuadrantal si cumple con las dos características que les señalé. Número 1, el lado inicial del ángulo tiene que estar en la parte positiva del eje de X y el lado terminal tiene que estar sobre un semieje, sobre un semieje coordenado. Si el lado terminal no se encuentra sobre un semieje coordenado, entonces el ángulo no está en una posición cuadrantal. Ok, continuamos entonces. Vamos a ver también un poquito de los ángulos coterminales, ya que los ángulos coterminales yo los explico a detalle en otro video. ¿Qué son ángulos coterminales? Pues mire, ángulos coterminales son aquellos que se encuentran primero que todo en posición estándar. Repasamos la posición estándar. El vértice tiene que estar en el origen del plano cartesiano y el lado inicial tiene que estar sobre la parte positiva del eje de X. Además de que esos ángulos estén en posición estándar, también tienen el requisito de que deben compartir el mismo lado terminal. Si yo tengo dos o más ángulos que están en posición estándar y comparten el mismo lado terminal, yo puedo establecer que son ángulos coterminales. Aquí yo les muestro un ejemplo. Tenemos un ángulo alfa que fue trazado en color rosado y ese ángulo me le trazaron una orientación en color verde, ¿verdad? Ahí apreciamos, repasando lo anterior, que ese es un ángulo con una orientación positiva. Podemos apreciar que su lado inicial está en la parte positiva del eje de X y podemos apreciar que este sería su lado terminal. Además de eso, tenemos otro ángulo. Ese otro ángulo que tenemos fue trazado en color amarillo. Ese ángulo es un ángulo que da más de una revolución. Ese ángulo está identificado con la letra griega teta. Podemos apreciar que ese ángulo de color amarillo también tiene su vértice en el origen, su lado inicial también está en la parte positiva del eje de X y podemos apreciar que ambos ángulos, tanto alfa como teta, ambos comparten el mismo lado terminal, por lo que podemos establecer que esos dos ángulos son ángulos coterminales. Yo les recomiendo, ¿verdad?, que vea el próximo video que tenemos que habla sobre ángulos coterminales para que usted sepa cómo se realiza el proceso para calcular ángulos coterminales, ya que aquí solamente explico el concepto de lo que es un ángulo coterminal. Ok, finalmente quiero hablar sobre lo que es el ángulo de referencia y aquí, ¿verdad?, nos vamos a extender un poco más. ¿Qué es un ángulo de referencia? Mire, un ángulo de referencia, primero que todo, es un ángulo agudo, es un ángulo positivo
y es ese ángulo más pequeño que se puede formar entre el lado terminal de un ángulo dado y el eje de X más cercano. Es bien importante que no perdamos de perspectiva esas características. Es un ángulo agudo primero que todo, lo que quiere decir que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Segundo, es un ángulo que siempre debe tener una orientación positiva, no puede ser negativa. Y tercero, va a ser el ángulo más pequeño que yo puedo formar entre el lado terminal del ángulo dado y el eje de X más cercano a ese lado terminal. Es importante, ¿verdad?, que sepamos calcular ese ángulo de referencia. El ángulo de referencia yo lo voy a calcular de acuerdo a dónde en el plano cartesiano, en cuál de los 4 cuadrantes del plano cartesiano me quede a mí ese lado terminal. Quiere decir entonces que yo voy a tener que explicar en este caso 4 casos. Voy a explicar a detalle cada uno de ellos. Vamos a ver entonces el caso número 1. El caso número 1 es el más sencillo, es el caso que muestra el lado terminal del ángulo dado en el primer cuadrante. Obviamente estamos hablando, ¿verdad?, del plano cartesiano. Por aquí vamos a hacer la explicación. Tenemos por aquí nuestro eje de X, nuestro eje de Y. En este caso vamos a tener un ángulo que va a tener su lado terminal en el primer cuadrante. Ese ángulo lo vamos a representar con la letra griega alfa. Importante, ¿verdad?, hacer la salvedad. Este es el lado terminal. Aquí, ¿verdad?, lo que yo tengo que tomar en consideración es el lado terminal. Sabemos, ¿verdad?, que este es el lado inicial, pero lo que yo debo tomar en cuenta es el lado terminal. Ok, voy a explicar cómo nosotros calcular el ángulo de referencia para un ángulo dado que está en el primer cuadrante. Mire, es bien importante que usted recuerde que cuando nosotros no hemos dado ninguna apertura, tenemos un ángulo que tiene su lado inicial y su lado terminal, que ambos coinciden en el eje de X positivo. Ese es un ángulo nulo, que es un ángulo que mide 0 grados. Por lo tanto, en el caso que yo quiero calcular el ángulo de referencia, en este caso del ángulo alfa, yo voy a representar ese ángulo de referencia con la siguiente notación. Se diría entonces alfa sub r. Ese es el ángulo de referencia para el ángulo dado alfa. ¿Y cómo yo lo voy a calcular cuando tengo mi lado terminal en el primer cuadrante? Muy sencillo. Al ángulo dado alfa, yo le voy a restar ese valor de 0 grados. Porque recuerde que yo le dije ahorita a usted que un ángulo de referencia va a ser ese ángulo de referencia que va a tener primero que todo una orientación positiva, ¿verdad? Va a tener una orientación positiva, por lo tanto va a ser en un movimiento contrario al de las manecillas del reloj. Y ese ángulo es el más pequeño que se puede formar entre el lado terminal del ángulo dado, que en este caso es alfa, y el eje de X más cercano, que en este caso el eje de X más cercano es este, eje de X más cercano. Por lo tanto, la operación es bien simple. Al ángulo alfa yo le resto ese ángulo 0, ese ángulo de 0 grados, y voy a obtener que el ángulo de referencia va a ser igual al valor de alfa. Quiere decir entonces que cuando yo tengo un ángulo dado en el primer cuadrante, su ángulo de referencia va a ser el mismo ángulo dado.
ya que usted lo que estaría haciendo sería al ángulo dado restándole el ángulo 0. Y usted sabe que restarle 0 es lo mismo que no restar ¿qué? Nada. Por lo tanto, siempre que usted tenga un ángulo dado, que ese ángulo esté en el primer cuadrante, su lado terminal, el ángulo de referencia va a ser ese mismo ángulo. Vamos a apreciar un ejemplo. Vamos a apreciar rapidito un ejemplo. Tenemos por aquí plano cartesiano, nuestro eje de X, nuestro eje de Y. Tenemos por aquí un ángulo, digamos que aproximadamente ese ángulo mide como 70 grados, digamos que alfa es igual a 70 grados. Y a mí me pregunta, ¿cuál es el ángulo de referencia de alfa? Pues como dijimos, ¿verdad? El ángulo tiene su lado terminal. El lado terminal está en el primer cuadrante. Siempre que el lado terminal esté en el primer cuadrante, mi ángulo de referencia va a ser el mismo ángulo dado, ya que la operación, como yo le dije inicialmente, sería la diferencia de ese ángulo dado, que en este caso es 70, y 0 grados, que obviamente voy a obtener 70 grados. Ok, ya tenemos entonces el caso número 1 explicado. Ahora vamos a ver el caso número 2. El caso número 2 es cuando el lado terminal se encuentra en el segundo cuadrante. El lado terminal, obviamente de un ángulo dado, se encuentra en el segundo cuadrante. Obviamente, ¿verdad? Estamos hablando del plano cartesiano. Vamos a ver entonces la explicación. En este caso, tenemos por aquí eje de X, eje de Y. Tenemos un ángulo que tiene su lado inicial aquí, en la parte positiva del eje de X. Eso no importa, ¿verdad? Pero yo quiero hacer la salvedad que todos los ángulos que he estado mostrando aquí son en posición estándar porque todos tienen el vértice en el origen y el lado inicial en la parte positiva del eje de X. De hecho, yo diría que todos los ángulos que se trabajan en trigonometría están, ¿verdad?, en posición estándar. Ok, al menos, ¿verdad?, que el profesor quiera enfocar a algo diferente, un tema diferente. Aquí tenemos entonces este ángulo lo vamos a llamar alfa. Ese ángulo podemos apreciar que tiene su lado terminal en el segundo cuadrante. Recuerde que este es el segundo cuadrante, este es el primer cuadrante. Entonces, aquí yo tengo que ver cómo yo voy a calcular ese ángulo de referencia para alfa. Como yo le indiqué anteriormente, el ángulo de referencia para un ángulo dado es el ángulo más pequeño que se puede formar entre el lado terminal de un ángulo y el eje de X más cercano, y tiene una orientación siempre positiva. Por lo tanto, estoy hablando de este ángulo que se nos forma aquí. Ese sería entonces el ángulo alfa sub R, que sería el ángulo alfa de referencia, ¿verdad? Por lo tanto, para yo calcular ese ángulo alfa de referencia o ese ángulo de referencia de alfa, yo debo tener presente algo bien importante. El eje de X más cercano, obviamente, es este que tenemos por aquí. Eje de X más cercano. Y yo quiero hacer en este momento una observación muy importante. Usted, ¿verdad?, ya debe tener conocimiento previo que el ángulo que tiene lado inicial, primer cuadrante, y lado terminal, segundo cuadrante, es un ángulo que mide 180 grados, un ángulo llano. Por lo tanto, la forma de yo encontrar ese ángulo alfa de referencia, en este caso, o el ángulo de referencia para alfa, es bien sencilla. A ese ángulo completo de 180 grados, yo le voy a restar el valor de alfa, que es el del ángulo que está en color amarillo.
y ahí yo voy a obtener este valor del ángulo de referencia de alfa. Bien sencillo, ¿verdad? Ok, ¿qué quiere decir eso? Esta formulita que nosotros tenemos por aquí es la que usted siempre va a aplicar para calcular el ángulo de referencia a un ángulo dado que le den, ¿verdad? Que tenga su lado terminal en el segundo cuadrante. Siempre esa va a ser la fórmula que usted va a aplicar. Vamos a ver entonces un ejemplo. Por aquí tenemos nuevamente nuestro plano cartesiano, nuestro eje de X, nuestro eje de Y. Tenemos por aquí un ángulo que va a tener su lado terminal en el segundo cuadrante. Aquí disculpen un poquito la precisión. Ese ángulo lo vamos a llamar teta, ¿verdad? Y vamos a decir que ese ángulo mide como algunos 160 grados aproximadamente, ¿verdad? Sabemos que no estamos utilizando un transportador. Entonces, vamos a calcular el ángulo de referencia para ese ángulo teta de 160 grados. Nuevamente, ¿verdad? Refrescamos lo que hemos dicho. El ángulo de referencia es ese ángulo que se forma entre el lado terminal del ángulo, que en este caso, este es el lado terminal del ángulo dado, y el eje de X más cercano. En este caso sabemos que estamos hablando de ese eje de X. Entonces, el ángulo de referencia siempre mantiene una orientación positiva, por lo tanto es este ángulo que sería entonces Z sub R. Voy a calcular entonces el ángulo de referencia para el ángulo dado 160 grados. Sería θ sub R va a ser igual. Recuerde lo que le dije ahorita del ángulo llano. Hasta aquí, ¿verdad? Vamos a tener 180 grados. Por lo tanto sería los 180 grados le vamos a restar la medida del ángulo θ dado, que es 160 grados. Y vamos entonces a tener que la medida del ángulo de referencia va a ser 180 menos 160, que eso sería 20 grados. De verdad puede apreciar que usted obtuvo un ángulo que es agudo y es positivo, y es el ángulo más pequeño que se puede formar entre el lado terminal del ángulo θ igual a 160 grados y el eje de X más cercano. Ok. Ahora voy a explicar entonces el tercer caso. Tercer caso. Ese sería en el que el lado terminal se va a encontrar, obviamente el lado terminal del ángulo dado se va a encontrar en el tercer cuadrante. Ok, vamos entonces a hacer la explicación de una manera gráfica para que usted la pueda apreciar tal y como ha apreciado las demás. Tenemos nuestro plano cartesiano, eje de X, eje de Y. En este caso vamos a trazar un ángulo que su lado terminal va a estar en el tercer cuadrante. Vamos a trazarle esta orientación. Ok. Ese ángulo lo vamos a llamar el ángulo beta. Ok. Podemos apreciar, ¿verdad? Como dije ya, que el lado terminal se encuentra en el tercer cuadrante. Nuevamente coloco los cuadrantes. Ok. Bien sencillo. Vamos entonces a calcular ese ángulo de referencia para beta, sabiendo, ¿verdad? Como ya he mencionado anteriormente, que es un ángulo agudo, tiene una orientación positiva y es el ángulo más pequeño que se puede formar entre el eje de X más cercano al lado terminal de ese ángulo dado y pues obviamente ese lado terminal. Ok, lo vamos entonces a apreciar por aquí. Este va a ser el ángulo de referencia para beta, beta sub R. ¿Por qué ese?
Pues mire, porque mantiene la orientación positiva y es el ángulo más pequeño que se puede formar entre el lado terminal de beta y el eje de X más cercano, que sabemos, ¿verdad?, que este sería el eje de X más cercano. Más cercano a ese lado terminal de ese ángulo beta. Ok. Nuevamente no podemos perder de perspectiva que la medida del ángulo llano sería hasta aquí 180 grados. Y nada, lo único que nos queda es explicar la fórmula para calcularlo. En este caso sería el ángulo de referencia para beta sería igual. Mire, es bien sencillo porque no hay como que embotellarse fórmulas ni nada. Usted se tiene que ver esto como un proceso bien natural. Obviamente usted sabe que usted está utilizando de referencia el eje de X más cercano, que aquí tenemos nuestros 180 grados y yo estoy trabajando con un ángulo que tiene su lado terminal en el tercer cuadrante. Obviamente ese ángulo va a ser mayor a 180. Pues obviamente para que le quede un ángulo positivo, el proceso natural me debe decir a mí que yo voy a tomar al ángulo beta y le voy a restar los 180 grados. Y así yo voy a tener mi ángulo de referencia para beta. Esa va a ser, ¿verdad?, la fórmula que siempre usted va a tener que aplicar siempre que le den un ángulo que el lado terminal esté en el tercer cuadrante. Vamos a explicar rapidito por aquí un ejemplo. Aquí vamos a trazar este ángulo. Ok. Vamos a decir que este ángulo es teta y vamos a decir que ese ángulo mide, digamos, aproximadamente 250 grados. Yo voy a calcular el ángulo de referencia para teta. Ok, el ángulo que yo voy a calcular es este que se me forma entre el eje de X más cercano y el lado terminal, que sería entonces teta sub R. En este caso, teta sub R, que es el ángulo de referencia para teta, sería entonces, como le dije, proceso natural. Para que te quede un ángulo positivo, obviamente vas a tener que a 250 grados, que es el ángulo, ¿verdad?, mayor, le vamos a restar los 180 grados. Recuerde, ¿verdad?, que por aquí tenemos esos 180 grados que implican el ángulo llano. Le restamos a esos 250 grados los 180 y vamos a tener entonces nuestro ángulo de referencia. Yo quiero, ¿verdad?, que usted pueda apreciar que, como yo le he dicho ya en varias ocasiones, es un proceso completamente natural. No es que nos tenemos que estar embotellando un montón de fórmulas, porque obviamente no es lo pertinente. La fórmula, ¿verdad?, si nosotros nos embotellamos las cosas se nos van a olvidar. Usted debe de verdad tener bien presente esto, que a 250 usted le resta los 180 porque obviamente 250 es mayor que 180 y para poder tener ese ángulo positivo, pues ese debe ser el proceso, porque obviamente si a 180 le quito 250, el resultado no va a ser positivo, va a ser negativo. ¿Está bien? Por lo tanto, ejecutamos ese proceso, entonces tenemos una recta que esto nos daría a 70 grados. Podemos apreciar que tenemos un ángulo que es agudo y que es positivo. Podemos verificarlo siempre para que usted esté seguro que usted hizo correctamente el proceso. Ok, finalmente, vamos entonces al caso número 4. Ese caso número 4 es el que tiene el lado terminal del ángulo dado, estará en el cuarto cuadrante. Ok, vamos entonces a hacer la explicación
gráfica para que usted la pueda apreciar. Vamos a trazar entonces ahora un ángulo que va a tener su lado terminal en el cuarto cuadrante. Vamos a llamar a ese ángulo alfa. Recuerde que por aquí primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ok, ahora yo quiero que usted, ¿verdad?, tenga en perspectiva que cuando damos una revolución en el plano cartesiano, entiéndase un ángulo que da una vuelta, tenemos 360 grados. Ok, ahora, ¿qué vamos a calcular? El ángulo de referencia para alfa, que en este caso sería este ángulo que tenemos aquí. Mantenemos siempre nuestra orientación positiva, es el ángulo más pequeño que se va a formar entre el lado terminal del ángulo dado y el eje de X más cercano. Ahora, el eje de X más cercano es este, eje de X más cercano. Por eso es que ahora voy a utilizar mi ángulo de 360 grados, ¿verdad? Ya que implica una revolución. Y voy a calcular ese ángulo de referencia para alfa, que, perdóneme, es este que tenemos por aquí. Ok, perfecto. Tenemos entonces el ángulo de referencia de alfa sería, en este caso lo mismo, proceso muy natural, a 360 grados, que implica una revolución completa. Le vamos entonces a restar el valor del ángulo dado a alfa y voy a tener entonces mi ángulo de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Algo muy pero muy importante. Siempre que a usted le den un ángulo que tenga su lado terminal en el cuarto cuadrante, usted va a utilizar esta fórmula, que va a ser a 360, usted le resta el ángulo dado y usted va a obtener el ángulo de referencia. Finalmente vamos a apreciar un ejemplo de esta parte. Por aquí vamos a trazar un ángulo y vamos a buscarle su ángulo de referencia. Vamos aquí, eje de X, eje de Y. Vamos a trazar por aquí un ángulo. Te va a tener esta rotación. Vamos a decir que este es el ángulo teta. Igual, digamos aquí a 315 grados. Esto es aproximado. Sabemos que no tenemos, ¿verdad?, un transportador, es un aproximado. Ok, entonces vamos a calcular el ángulo de referencia para teta. En este caso, mantengo siempre mi orientación positiva y es el ángulo más pequeño entre el lado terminal del ángulo dado y el eje de X más cercano, que sabemos que este sería el eje de X más cercano. Sabemos, ¿verdad?, como ya mencioné anteriormente, que una revolución completa implica 360 grados. Ahora vamos a calcular ese ángulo Z sub R, que es el ángulo de referencia para teta. En este caso tenemos teta sub R va a ser igual, como ya le mencioné anteriormente, proceso natural a 360 grados, que implica una revolución. Le vamos a restar el valor del ángulo teta, que en este caso es 315 grados. Y tenemos entonces nuestra respuesta. Recuerde, ¿verdad?, como le he dicho ya anteriormente, esto es un proceso completamente natural. Si a 360 usted le resta 315, usted va a obtener una respuesta de 45 grados. Y aquí tenemos entonces un ángulo agudo y positivo. Ok, yo espero, ¿verdad?, que usted haya podido apreciar todo este proceso que implica de los ángulos de referencia. Lo voy a colocar aquí un poquito más grande. Tenemos, ¿verdad?, para resumir, el caso número 1,
que es ese caso en el que el ángulo que me dan tiene su lado terminal en el primer cuadrante. Sabemos que siempre que tenga un ángulo que su lado terminal está en el primer cuadrante, pues el ángulo de referencia va a ser igual al ángulo dado. Tenemos el caso número 2, que es el caso en el que el lado terminal del ángulo dado se encuentra en el segundo cuadrante. Pues ya usted sabe que esta es la fórmula, ¿verdad?, que usted tiene que aplicar, que a 180 grados, que es el ángulo llano, ¿verdad?, le vamos a restar el ángulo que nos den y entonces vamos a encontrar ese ángulo de referencia para ese ángulo dado. Tenemos el caso número 3, que es el caso en el que el lado terminal del ángulo dado se encuentra en el tercer cuadrante. También, ¿verdad?, sabemos, como ya yo expliqué, que esta es la fórmula. Obviamente, en este caso, el ángulo el ángulo dado va a ser mayor que 180 grados. Por lo tanto, al ángulo dado usted le resta los 180 grados y entonces ahí usted va a obtener el ángulo de referencia para ese ángulo dado. Finalmente, tenemos el caso número 4, que es el que el lado terminal se encuentra en el cuarto cuadrante. Ahí vamos a utilizar a 360 grados, ya que implica una revolución, y sabemos que si el lado terminal está en el cuarto cuadrante, va a ser el 360, ¿verdad? Implica la revolución y ese va a ser el eje de X más cercano al lado terminal del ángulo que me dan. Por lo tanto, proceso muy natural, a 360, que va a ser mayor que el ángulo que va a tener el lado terminal en el cuarto cuadrante, le resto obviamente el valor de ese ángulo y tengo mi ángulo de referencia para ese ángulo dado. Yo espero, ¿verdad?, que este videito les haya podido ayudar y que ustedes hayan podido apreciar, ¿verdad?, los diferentes ángulos en trigonometría y que esto les haya podido ayudar, ya que como yo les dije, este tema es bien importante para temas que vienen posteriormente en temas de trigonometría, ya que esto nos va creando lo que son los fundamentos de esos temas. Nada, yo espero, como le dije, poderle haber ayudado. Que Dios les bendiga mucho, muchas bendiciones, siempre adelante.